electricidad y energías limpias. Agradecemos profundamente su asistencia en este significativo evento. Es un honor presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Roberto Flores Velázquez, quien nos compartirá su ponencia La economía circular en el contexto de los procesos industriales. El doctor Flores es ingeniero químico industrial y maestro en ciencias con especialidad en ingeniería química por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su doctorado en Ciencias de Ingeniería Química en la Universidad de Texas. Como autor y coautor, cuenta con artículos publicados en revistas indizadas y capítulos de libros de ingeniería química. Forma parte del Comité Académico del Ceneval para el examen de egreso de la licenciatura en Ingeniería Química. Laboró durante 10 años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en la Gerencia de Materiales y Procesos Químicos, participando en proyectos de investigación e ingeniería relacionados con el control y reducción de la contaminación ambiental provocada durante generación y transmisión de la energía eléctrica. Desde el 2004 ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la misma universidad. Sus líneas de investigación se enfocan en áreas básicas de procesos químicos para la remediación de la contaminación ambiental, desarrollo de habilidades y competencias verdes en procesos sustentables relacionados con la ingeniería y prácticas docentes para la enseñanza de ingeniería en el nivel universitario. Adelante, doctor Vázquez, bienvenido. Bueno, buenos días. Pues es un gusto estar aquí, regresar al instituto. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Arturo Rodas para participar en este evento tan significativo del instituto. Y pues bueno, vamos a hablar acerca del tema de economía circular. En realidad, más que ser una conferencia, ¿verdad? Es una, vamos a ver. No sé, ya no quiere, se apagó. Bueno, continuando con la presentación, aquí siempre se presentan fallas técnicas, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a tratar de subsanarlas. Como les comentaba, más que hacer una conferencia, es una plática acerca de lo que es la economía circular, cómo existe la economía circular en procesos industriales. Y aquí el enfoque, pues ya que estamos en un instituto de generación de energía, pues vamos a darle este enfoque hacia lo que es la generación de energía, ¿sí? Obviamente, pues vamos a tener aquí, dentro de este grupo multidisciplinario que existe en el instituto, o que existe en este momento aquí en el auditorio, pues personas que son expertas, que quizás sepan más que yo acerca de la economía circular, que sepan más acerca de la legislación que existe, de la gobernanza, y sobre todo de los procesos para la generación, transmisión y distribución de energía. Entonces, pues el propósito de esta plática pues es empatar cada uno de estos conceptos que tenemos y pues llevarnos una reflexión acerca de cómo podemos nosotros impactar en este tema que pues es pues importante y relevante en la actualidad a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues, ¿de dónde surge lo que es la economía circular? Tenemos que poner algún pretexto, ¿verdad? Alguna situación de dónde viene todo esto. Y, pues, como suele ocurrir, pues tiene que ver con las cuestiones de contaminación ambiental, ¿verdad? Dentro de la contaminación ambiental, los problemas principales que tenemos en la actualidad, podemos decir que es calentamiento global, ¿verdad? Calentamiento global debido a ¿qué? A la emisión de gases de efecto invernadero,
La mala disposición de los residuos, ¿verdad? Donde, pues, por ejemplo, una mala disposición de los desechos municipales, pues generan biogás, generan metano, que propician el efecto invernadero. Tenemos asimismo, pues, la generación enorme de basura, que no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces, pues hay que ver cuestiones inteligentes acerca de la disposición de la basura, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, tenemos esta diapositiva que nos dice que, por ejemplo, los procesos industriales son responsables de más del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto por qué? Porque los procesos industriales, pues, se mueven a través de energía. La energía, ¿cómo se genera? Pues a través de la combustión de combustibles fósiles en la actualidad, ¿sí? Como nosotros sabemos. Asimismo, pues bueno, tenemos pues cuestiones de eficiencia energética ahí mismo, ¿no? Entonces, de ahí surgen diversos temas de la ecología industrial que tienen que ver con ecodiseño y otras muchas cuestiones más que abordaremos a continuación, pero una de las partes es lo que es la economía circular. La economía circular inicialmente se planteó, dentro de las diversas cuestiones que se plantearon, se plantearon estas líneas. Es un paradigma transformador que va a proponer el desacoplamiento entre el crecimiento y agotamiento de recursos. ¿Por qué? Nosotros conocemos, estamos acostumbrados a ver lo que es una economía lineal. Ahorita vamos a ver en qué consiste la economía lineal, ¿sí? Asimismo, se propone la regeneración de sistemas naturales y capital ambiental y la reimaginación completa de sistemas productivos. Un cambio de paradigmas. Cómo, pues no sé, cómo hacer una reingeniería de los procesos actuales existentes. Siguiente, por favor. Entonces, el modelo económico lineal que nosotros conocemos y como sociedad consumista que somos, ¿verdad?, consiste en extraer, producir, usar y desechar, ¿verdad? Y digamos que es la vida cotidiana que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, yo a principios de año me compro una camisa, la uso 2 o 3 veces y al final de año la desecho, ¿verdad? Y se pierde, se va a lo mejor a la basura, se va a quién sabe dónde, ¿verdad? Los celulares, ¿verdad? Yo voy a tener un celular y voy a estarlo cambiando cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque ya está el nuevo de moda. No sé ahorita en qué celular vayamos del iPhone, ¿no? Y entonces pues lo estamos renovando constantemente. ¿Y qué sucede con eso? Pues se vuelve, en este caso de los celulares, una basura que ya decimos basura electrónica. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, y así, o sea, somos una sociedad consumista, ¿verdad? Y son las tendencias y pues bueno, y es así como funciona, digamos, de alguna forma, yéndonos a cuestiones ya filosóficas del capitalismo, ¿no? Entonces, la economía circular lo que propone es un cambio de paradigma, el cual inicialmente se propone reducir, o sea que el modelo de producción sea reducir el uso de los recursos, reutilizar, reciclar y restaurar. Por ejemplo, vamos a ver un caso o un ejemplo sencillo o simple. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los cartuchos de tóner? ¿Qué es lo que se hacía inicialmente con esos cartuchos de tóner de una impresora? Comprábamos, se consumía y se tiraba, ¿verdad? ¿Qué hacemos en la actualidad? Se compra, se usa, en el mejor, y se supone, se propone que vamos a los centros de acopio en donde se recargan y los estamos reutilizando. Ahí estamos teniendo una reutilización, digamos de alguna manera, es un ejemplo simple cómo funciona lo que es la economía circular. Algo así nosotros podemos hacer en los procesos industriales. Al hacer un comparativo entre lo que es la economía lineal y la economía circular, se encuentran, digamos, estos principales rubros, ¿sí? El flujo de recursos. En el caso de la economía lineal, es unidireccional y lineal. Se usan, se desechan y quién sabe qué pase con ellos. En el caso de la economía circular, se pretenden que sean ciclos cerrados o regenerativos, con la filosofía de que lo que es el desecho
de alguna industria, de alguna empresa, se convierte en materia prima para un nuevo proceso, ¿sí? Tenemos la gestión de recursos en la economía lineal. Pues bueno, es un agotamiento de las materias primas. Vamos a tener recursos que no son renovables. En la economía circular se pretende que se estén reutilizando, reciclando en el número de veces mediante procesos de optimización y regeneración. Los residuos, ¿qué sucede con los residuos en la economía lineal? Pues es una generación de desechos, una nueva problemática, ya que pues ahora tenemos que tratar cómo disponer dichos desechos. En el caso de la economía circular, dichos residuos se convertirán en materia prima para un nuevo proceso. Diseño de productos. Tenemos en la economía lineal el diseño de estos productos es que se vuelvan obsoletos. ¿Y esto por qué? Pues para comprar, ¿verdad? Para que estas empresas pues puedan seguir vendiendo sus productos, nuevas generaciones de productos, etcétera, etcétera. En el caso de la economía circular, el diseño debe ser para que sean fácilmente regenerables, puedan ser fácilmente reutilizables. Modelo de negocio. En la economía lineal se pretende, o más bien está basado en volúmenes de ventas. Mientras más se venda, pues es mejor para la empresa. En la economía circular, aquí es un cambio de paradigmas. En lugar de vender un producto, se venderá un servicio o bien un valor compartido. Esto nos lleva a que el impacto ambiental en la economía lineal, con la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es negativo y acumulativo, y en la economía circular, pues esto se reduciría. Ahora, bajo este panorama, de manera global, se tiene que los materiales industriales se reciclan o reutilizan alrededor del 7%. Sin embargo, en México pues no existen estas políticas, no está del todo establecido, y se reporta aproximadamente un 0.4%. Esto nos lleva a que tenemos un área de oportunidad pues bastante extensa. Nada más tenemos que identificar en qué lugares es que podemos utilizar estos principios. Inicialmente, la economía circular se pensó en 3 R's básicas, que eran reducir el uso de materias primas, reciclar los productos o bien reutilizar. De repente nosotros confundimos, o sea, yo hasta la fecha me cuesta trabajo entender cuál es la diferencia entre reciclar y reutilizar, ¿verdad? Por ejemplo, reciclar es procesar materiales para crear nuevos productos o materias primas. Reutilizar es darle un uso a productos o componentes sin una modificación sustancial. Un ejemplo característico es las botellas de los refrescos de vidrio. Las botellas de refresco de vidrio, pues bueno, se pueden volver a usar, ¿verdad? Se lleva la Coca-Cola, vuelve a llenar del refresco, ahí no estamos ni reutilizando ni reciclando, forma parte del proceso. ¿Qué sería reutilizar? Anteriormente, no sé ahora, ¿verdad? Pero luego utilizamos la botella como florero, le poníamos una flor, ¿verdad? Y entonces ahora, pues ya no, ya está funcionando como florero. Tiene un uso distinto, lo estamos reutilizando. ¿Qué sería reciclar entonces? Darle un uso totalmente distinto. Por ejemplo, anteriormente, bueno, y en la actualidad también, pues luego, ¿qué ponemos en las bardas de nuestras casas? Rompemos la botella, ¿verdad? Y lo ponemos como vidrio arriba, pues para que no se vaya a brincar gente desconocida, ¿no? Entonces, con eso podemos ver un ejemplo entre qué es reciclar y qué es reutilizar, ¿de acuerdo? Y bueno, en la actualidad todo esto, estas 3 R's básicas se han convertido en 9, que es rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar y recuperar, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de cada una de ellas porque pues nos vamos a extender mucho en este aspecto, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, los principios de la economía circular o los fundamentos básicos establecidos por una empresa fundadora, que es la Fundación Ellen MacArthur, que ha comenzado a trabajar con los principios de la economía circular y le ha dado un impulso sustancial desde principios de este siglo, establece lo siguiente: en una economía circular, la actividad económica construye y reconstruye la salud general del sistema. El concepto reconoce la importancia de que la economía funcione de manera efectiva en todas las escalas. Y básicamente sus principios básicos
es eliminar residuos y contaminación desde el diseño. Debemos de pensar en una manera inteligente en diseñar los productos para que sean fácilmente reutilizables o bien podamos recuperar sus componentes valiosos que lo integran. Mantener productos y materiales en uso. ¿Qué es lo que se pretende aquí? O sea, que pues, los productos sean de una mayor duración, que tenga un mayor vida útil. Y bien, regenerar sistemas naturales, o sea, en algunos casos, pues que sean fácilmente biodegradables, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos claves? Aquí ya involucra otro tipo de aspectos. Ecodiseño, el diseño de los productos o de los procesos que nosotros tengamos. Una lógica inversa, donde aquí ahora ya estamos hablando de cómo va a trabajar el proceso para el uso del producto y cómo sería su disposición, ¿verdad? Algo así como podríamos decir procesos de manufactura esbelta, ¿verdad? Los diseños de la distribución de los equipos. Entramos ahora también a una parte importante y que quizá nos atañe a nosotros aquí presentes. Uso de energías renovables, ¿sí? Si nosotros la energía que utilizamos dentro de los procesos provienen de fuentes renovables, entonces estamos hablando que tenemos economía circular. ¿Por qué? Porque estamos abatiendo el problema de contaminación ambiental, que es la generación de gases de efecto invernadero. Y otro concepto, que es la simbiosis industrial, consiste en la interacción de una o varias empresas, partiendo del principio de que los desechos de una empresa se convertirán en la materia prima de otra. Un ejemplo que hemos trabajado, los parabrisas de los automóviles, pues al final de cuentas es vidrio con varias capas de un pegamento que estrictamente hablando, técnicamente hablando, es un polímero que se le conoce como polivinilbutirol. Si este parabrisas de las empresas, por ejemplo aquí Saint-Gobain, es dañado, pues no se puede vender o distribuir, se convierte en un desecho. Entonces, ¿en qué consiste la economía circular? Viene una empresa, recupera lo que es el parabrisas, ¿verdad? Le hace un cierto tratamiento, ¿sí? Logra despegar lo que es el vidrio, que se le conoce tradicionalmente como calcín. Ese se convierte en un nuevo producto que lo vuelve a vender a Saint-Gobain para generar el parabrisas, y el polímero, polivinilbutirol, se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones de uso de plásticos. Entonces ahí estamos hablando de una simbiosis industrial, donde el desecho de una empresa se convirtió en la materia prima de otra, ¿sí? Y entonces con esto, pues ¿qué es lo que puede tener? Pues vamos a tener una reducción de residuos, estamos optimizando los recursos y vamos a tener un crecimiento sostenible, ¿de acuerdo? Como nuevamente, recordando, en México pues no tenemos esa filosofía, esa cultura actualmente, y pues nada más no llegan ni al 1% la cantidad de materiales que son reciclados o reutilizados. Hasta ahí vamos con lo que es la economía circular. Ese es el principio básico con el cual se creó lo que es la economía circular. Sin embargo, en la actualidad tenemos ahora la economía circular 2.0. Aquí se complica un poco más la cosa, entenderlo, o se simplifican los trabajos, dependiendo la cultura y la filosofía que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ahora en la economía circular 2.0 estamos hablando de digitalización, estamos hablando del uso de inteligencia artificial. ¿Para qué? Con el propósito de mejorar los procesos. O sea, vamos a utilizar lo que es Internet de las Cosas, vamos a utilizar lo que es el Machine Learning, vamos a utilizar lo que es el blockchain, etcétera, etcétera, para tener un mejor control y disposición de cada una de las variables del proceso, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando anteriormente estábamos hablando de cuestiones técnicas, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros como ingenieros químicos, ingenieros mecánicos e ingenieros eléctricos lo podríamos manejar adecuadamente, ahora vamos a tener el impacto del uso de la inteligencia artificial, nuevas carreras, ¿verdad? Conocer sistemas computacionales, conocer todo lo que implica todo esto. Y aquí es donde tenemos el trabajo de grupos multidisciplinarios. Por ejemplo, en el caso mío, yo puedo entender cómo hacer la disposición, regresando al caso del reciclaje, ¿verdad? O reutilización de los parabrisas dañados,
pero yo ya no tengo la capacidad de entender cómo voy a conectar lo que es el Internet de las cosas para el control de procesos, cómo voy a etiquetar lo que es el blockchain para ver hacia dónde va cada uno de los componentes del proceso, cómo voy a implementar el Internet de las cosas, ¿verdad? Ahí es donde pues entran las nuevas carreras, las nuevas generaciones, ¿sí? Dichas generaciones o dichos expertos en esa área pues no deben entender cómo hacer el uso del polivinilbutirol, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es en donde pues tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, así a grosso modo, resumiendo, economía circular tradicional consiste en reciclaje, o bueno, se fundamenta en el reciclaje de materiales, reducción de residuos, reutilización de productos, ciclos cerrados pero limitados hasta cierto aspecto. La economía circular 2.0 pues ahora tiene todo eso y más: enfoque sistémico, el uso de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, biomimesis, sistemas alimentarios, sistemas urbanos. Hablamos ahora hasta de inclusión social también y colaboración abierta. De alguna manera podemos ver cómo la economía circular también abarca y pretende incluir lo que es cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí en México, por ejemplo? ¿Sí? Ya hablando hacia lo que podría ser en México, aplicando lo que son estos conceptos, ¿sí? Hablando de las tecnologías digitales, ¿verdad? Por ejemplo, con la inteligencia artificial podemos tener una clasificación automática de los residuos, un mantenimiento predictivo y reducción del consumo energético hasta un 40%, ¿sí? ¿Cómo? Pues bueno, hay que hacer el diseño adecuado, ¿verdad? Como les comentaba inicialmente, en la actualidad no existen las condiciones para que se haga, pero pues es un área de oportunidad bastante interesante. La creación o generación de gemelos digitales para mejorar, para modelar y optimizar los procesos, ¿sí? Ahora, la duda es ¿qué es un gemelo digital? No logramos entender con prontitud qué es un gemelo digital. Lo podemos comparar o equiparar a lo que es un simulador de procesos. ¿Qué diferencia hay entre un gemelo digital y un simulador de procesos? El simulador de procesos se le cargó toda la información habida y por haber previamente. Es una historia del pasado. Y los resultados que se obtienen pues es a partir de experiencias previas. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es una especie de un simulador, pero que se está actualizando en tiempo real, ¿sí? Toda la información se está actualizando en tiempo real e involucra ahora, pues nuevamente, lo que es el Internet de las cosas, el Machine Learning, lo que es el blockchain. Y esto nos lleva a tener una mejor predicción de lo que va a suceder en nuestro proceso industrial si es que nosotros hacemos algún cambio de variable. Obviamente la generación de un gemelo digital pues no es tan sencillo, ¿verdad? Involucra pues muchas etapas. Algunos casos que tenemos aquí a partir de estas cuestiones, que a lo mejor nosotros ni siquiera sabíamos que engloba lo que es la economía digital, mucho menos sabíamos que engloba lo que es la economía circular 2.0, pero que de alguna manera se han realizado. Tenemos el caso en Pemex, ¿verdad?, de la implementación de gemelos digitales para monitorear plantas de procesamiento, y con esto se pretende o se ha logrado la reducción de paradas no programadas en un 35%. Otro caso que tenemos es de la generación de plataformas digitales para la gestión energética que optimizan el consumo en tiempo real, logrando reducción del 40% en gastos energéticos para industrias manufactureras. Con esto se tiene hasta un 40% de ahorro energético promedio logrado por empresas mexicanas al implementar sistemas de inteligencia artificial para gestionar de mejor manera los recursos y procesos industriales. Esto, ¿hacia dónde se va a ver reflejado? Cuestiones ambientales, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aspectos económicos, reducción en el costo de la generación de energía, extensión de la vida útil de los equipos. Ahora, ¿cómo va la legislación? En este caso, en el caso de la legislación,
¿sí? No se tiene algo establecido a ciencia cierta, se tienen iniciativas relacionadas con lo que es la economía circular. Por ejemplo, en la Constitución, el artículo 4 y 25, reconocen el derecho a un medio ambiente sano y asignan al Estado la rectoría de un desarrollo sustentable. Tenemos por parte de la Semarnat, en el 2019 estableció un documento que se le conoce como Visión Nacional hacia una gestión sustentable, cero residuos, donde comienzan a involucrar lo que son los principios de la economía circular descritos previamente. En el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se ha establecido una hoja de ruta para la transición circular que identifica sectores prioritarios y líneas estratégicas de gobernanza, política fiscal e innovación. Y dentro de avances normativos recientes tenemos en el 2023 una ley de economía circular que se estableció en la Ciudad de México, incentivos fiscales en el 2025, ley de biocombustibles y iniciativas de ley para general de la economía circular. Existen estas iniciativas, vamos a esperar qué se logra con eso, qué se va a establecer y cómo se van a seguir o cómo se van a abordar. Seguimos con, en este caso, lo mismo. Al hacer el comparativo, vemos un avance sustancial en la Ciudad de México, ¿verdad? Como hablamos de la Ley de Economía Circular en el 2023, ¿sí? En el caso federal, pues apenas hay una iniciativa propuesta en este año. Tenemos pues otras cuestiones dentro de la Ciudad de México, que es donde se presenta un mayor avance con respecto a lo que es la economía circular, con un enfoque en ciclo de vida completo, que se aplica solamente en la capital, una promoción del ecodiseño, ¿sí? Pero con el tiempo se pretende esto hacerlo de manera federal en todo el país. Vamos a ver. Aparte, vamos a brincarnos mejor a lo que es el contexto mexicano, ¿sí? Energético. Es bien sabido por nosotros, ¿verdad?, que la generación de energía, en este caso de energía eléctrica, pues está dado principalmente por la combustión de combustibles fósiles, como podemos ver en este diagrama, ya sea de gas natural, que es lo que tenemos mayormente en la actualidad con las plantas de ciclo combinado, petróleo y carbón. Se han hecho esfuerzos, pero no se ha logrado extender el uso de fuentes renovables como es la solar y eólica, hidroeléctrica o algunas otras que puedan existir por ahí, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, se supone, y ustedes mejor que yo pueden saber el potencial que se tiene para energía renovable en México, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la biomasa. La biomasa, a partir del biogás que se obtiene o se genera, pues a partir de los desechos orgánicos. Entonces, dentro de la economía circular podemos tener una rama que le podemos llamar energía circular, la cual la podemos dividir en tres partes. Una de ellas, que sería el ciclo de operaciones, donde se pretende un uso eficiente de los recursos, una cogeneración eficiente, aprovechamiento de los residuos y bien una integración de las energías renovables. Eso por una parte. Por otra, el ciclo de consumo, ¿sí? Donde tengamos sistemas que sean diseñados ecológicamente, cambiar el paradigma, ¿verdad? Donde ahora, en lugar de vender equipos, se tenga productos como servicio, comunidades energéticas, una gestión activa de la demanda. Esto que nos lleva a una mejor gestión de la distribución y transmisión de la energía. Y finalmente, la otra parte es las infraestructuras. El reaprovechamiento de activos, si es posible reutilizar esos activos, si es posible hacer una repotencialización de las instalaciones, buscando una extensión de la vida útil, o bien a partir de la inteligencia artificial y la digitalización, tener redes energéticas inteligentes, ¿de acuerdo? Obviamente, en esta parte, pues quizás se vuelva todo más complicado porque implica una inversión económica que pues muchas veces pues es difícil de tener. Algunos ejemplos que se han tenido de algunas empresas que han existido, a lo mejor ahora ya no existen con el cambio constante que tenemos en la actualidad en el país, ¿verdad?
pero que sin pensar en que esto fuera economía circular o que fuera economía circular 2.0, pues engloba esta parte. Por ejemplo, en Iberdrola han tomado o se ha tomado la iniciativa de ver qué se va a hacer con las aspas de las centrales eólicas, ¿sí? Ya que esto va a ser un problema que está a punto de estallar, ya que están a punto de terminar la vida útil de estas palas, ¿verdad? O de estas aspas, y pues va a generar una cantidad considerable de residuos. ¿Qué se podrá hacer con ellos? En este momento, pues yo no lo sé, pero ustedes quizá ya tengan ideas de qué se va a hacer con ellos, ¿verdad? Ahora lo que sigue, pues es la implementación de dichas ideas o dichas iniciativas para reducir dicho problema. Iluméxico, donde a partir de la instalación de celdas solares en comunidades sin acceso a la red eléctrica, pues ha logrado la electrificación de dichas zonas. Aquí se aborda un paradigma de lo que es la economía circular 2.0, que en lugar de vender un producto, venden un servicio, ya que esta empresa está brindando el servicio de la electrificación a partir de las celdas que se instalan en ciertos lugares en específico, ¿sí? En lugar de vender las celdas, venden el servicio, y con el propósito dentro de la filosofía de economía circular de que estas celdas, como ellos las construyen, las van a construir de manera que sean más eficientes, que tengan una mayor duración de vida útil, que sean fácilmente reciclables en el aspecto de recuperar los materiales valiosos de las celdas solares, ¿sí? Lo mismo sucede con Luxor, ¿verdad? Donde también consiste en la instalación de paneles solares. ¿Qué tecnologías emergentes podemos nosotros, se pueden implementar o se pueden desarrollar en México en los procesos industriales, particularmente para el caso energético, ¿verdad? Las redes inteligentes con sistemas con sensores de automatización para optimizar los sistemas de distribución, ¿sí? Reducción de pérdidas hasta del 25% y que faciliten la integración de fuentes renovables, ¿sí? Todo esto pues a través de una digitalización adecuada. Hidrógeno verde, producción a partir de energías renovables, es una iniciativa o alguna opción que se tiene donde pues, se puede almacenar la energía a partir de la generación del gas hidrógeno, utilizando como fuente de energía pues, las energías renovables, por eso es que se le conoce como hidrógeno verde. La creación, generación, modificación, implementación y todo como lo quieran ustedes abordar de los gemelos digitales con el propósito de optimizar los procesos industriales y reducir, por ejemplo, en este caso, el consumo de energía. O bien el rediseño para tener una cogeneración eficiente que nos permita generar electricidad y calor al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, algo que se ha abordado desde hace muchos años y que se tiene pues ya muy bien implementado, pero no se ha documentado adecuadamente dentro de lo que es la economía circular, es el uso del biogás. El biogás que se puede generar pues, en granjas porcinas, en granjas bovinas, en los mismos rellenos sanitarios, ¿verdad? Mediante sistemas adecuados se puede capturar lo que es el metano, generar energía eléctrica y pues bueno, hacer la distribución correspondiente, ¿sí? Podemos ver que aquí de manera adecuada, utilizando los principios de la energía circular, además de generar electricidad, se genera calor y los residuos, por decirlo de alguna forma, que tenemos aquí dentro de las plantas tratadoras del biogás, se pueden utilizar como fertilizantes, ¿sí? Entonces, aquí datos que se tienen es que en México tenemos un potencial de generación con biogás de 800 megawatts, se tienen cerca de 200 empresas que pueden implementar sistemas digitales energéticos y con esto, y utilizando la inteligencia artificial, lograr un ahorro energético hasta de un 40%, ¿sí? Ya hablamos acerca de estas empresas que pues bueno, de alguna manera han implementado lo que son los paneles solares para la electrificación de zonas rurales y bueno, de repente pues podemos decir, ok, tenemos muchas ideas acerca de lo que es la economía circular, ¿verdad? Cualquier cosa que yo haga es economía circular, pues no es así. Por ejemplo, ¿qué cosa no es energía
no es energía circular y cuáles son sus riesgos y cuáles son los retos. Ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Tenemos una baja tasa de circularidad, ya que aproximadamente el 0.4% de los materiales industriales se reciclan, ¿sí? Se tiene considerado que para el año 2050 existan 42 millones de toneladas de residuos de las aspas de aerogeneradores que les comenté previamente, ¿sí? Asimismo, pues tenemos informalidad sectorial, 65% de empleos en limpieza urbana, recolección y separación de la basura se concentra en el sector informal sin condiciones adecuadas, ¿verdad? Los desechos urbanos, ¿verdad? Los residuos urbanos es una problemática ambiental bastante fuerte que nosotros deberíamos de alguna forma abordar de manera inteligente, ¿sí? ¿Qué más no es economía circular? La generación de energía, ¿verdad? Donde tenemos que la energía se genera, el 74% de la energía se genera a partir de combustibles fósiles y así sucesivamente. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una transición hacia una economía circular? De la infraestructura, se es obsoleta, se puede actualizar o se tiene que cambiar totalmente. El marco regulatorio no es suficiente en este momento, son iniciativas, son buenas, pero no son suficientes. Tenemos capacidad limitada, ahí ya entra otra cuestión, creo que es la educación, en este caso la educación universitaria, que no estamos tocando en este tema, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque pues en las universidades como tal no se abordan estos temas de la economía circular, no se aborda lo que son los empleos verdes, ¿verdad? Cuáles son las competencias y habilidades verdes que son necesarias desarrollar para hacer esta transición que estamos mencionando, y principalmente el financiamiento, ¿verdad? Siempre tenemos problemas de financiamiento para la instauración de todas estas cuestiones. Entonces, áreas de oportunidad en generación, transmisión y distribución. Aquí, pues básicamente dentro de la generación es el uso adecuado de las fuentes renovables, ¿verdad? Aprovechar ese potencial que se tiene en México, el uso del biogás, ¿verdad? Para captarlo y usarlo para la generación de energía. Dentro de la transmisión y distribución, pues básicamente lo que se busca o se pretende lograr con el tiempo, pues es el uso de la inteligencia artificial, el uso de la digitalización, ¿verdad? Para un control adecuado en la distribución y transmisión de energía, ya que bien sabemos nosotros aquí que existen grandes pérdidas de energía por la distribución y la transmisión, ¿verdad? Ya sea porque las líneas de transmisión o de distribución pues son obsoletas, ya sea porque no se tiene un control adecuado, ¿verdad? Entonces, bajo los principios de economía circular, pues podemos hacer un mejor uso de todos estos recursos. Con esto, ¿verdad? Se tienen expectativas para el año 2030 de la generación de más de 500,000 empleos verdes. La cuestión es, ¿sabemos qué son los empleos verdes? Muy probablemente no tenemos nosotros una idea clara y concisa de qué es un empleo verde, ¿verdad? Con esto también se tendría un ahorro energético del 25%, una reducción de emisiones de más de 22 millones o miles de millones de toneladas de CO2 equivalente, e incrementar la tasa de reciclaje, que es de 0.4% hasta un 15%. Ahora, aquí cuáles son los retos o las principales limitaciones, que os vienen siendo las limitaciones financieras, ¿verdad? Aquí, pues bueno, se tienen que instaurar políticas, yo creo que ahí sí ya son cuestiones de gobierno, ahí sí ya es algo que se sale de mi alcance, para fomentar, incentivar o lograr que las pequeñas, medianas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, ¿verdad?, tengan los recursos suficientes para poder implementar estas políticas de economía circular, ¿sí? Tenemos esas limitaciones financieras, tenemos limitaciones de conocimiento y capacitación, cuestiones que los he comentado previamente, ¿verdad? Y la brecha digital, ¿verdad? Dificultad para acceder y utilizar tecnologías digitales que facilitan la implementación de modelos circulares.
Aquí, por ejemplo, los países desarrollados, pues que ya van más adelantados en esta situación, pues han logrado romper lo que es esta brecha digital, ¿sí? Lo cual no existe en los países en desarrollo, ¿sí? Y aquí luego también nos metemos en otra cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues dicen que todos estos sistemas de inteligencia artificial y todo esto tienen un alto consumo energético, ¿verdad? Un consumo excesivo de recursos naturales como es el agua. Entonces, si yo utilizo inteligencia artificial para aplicar los principios de la economía circular y de alguna forma abatir problemáticas de contaminación ambiental como hemos venido abordando en este momento, debemos de tomar en cuenta pues también la problemática que por otra parte se está generando al usar este tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces no puede ser quizás esto de manera tan directa. Y bueno, ya para ir terminando, ¿sí? Tenemos lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que se tienen para abordar esta temática de economía circular en los procesos industriales, principalmente aquí en México? Se tiene, ¿verdad?, desarrollar una ley federal de economía circular unificada, implementar una estrategia integral de economía circular, hacer una digitalización responsable y sostenible, fomentar, ¿sí?, implementar o desarrollar centros regionales de competencia y capacitación, ¿sí?, una hoja de ruta que se tiene establecida del 2025 al 2035 está constituida en estas tres fases. Una primera fase que es una consolidación institucional, una fase 2 que es un despliegue sectorial, una fase 3 que es un escalamiento y madurez. Con esto se pretenden tener los siguientes indicadores para el año 2030, comentados también previamente: el incremento en el reciclaje industrial hasta un 15%, la generación de más de 500,000 empleos verdes, reducir las pérdidas en la red de transmisión y distribución un 25% y lograr que al menos un 30% de pequeñas empresas comiencen a trabajar con modelos circulares. Y ya nada más para terminar, pues estas podemos decir que son las conclusiones, ¿no? Más que conclusiones, una reflexión, donde pues nuevamente, como siempre, nos ponemos por delante. O sea, México tiene un potencial de liderazgo en América Latina para la implementación de estos conceptos de economía circular que permitan pues abatir problemas de contaminación ambiental y mejorar la economía y la tecnología existente, ¿sí? Tenemos, en el caso que hemos abordado el día de hoy, oportunidades de transformación en procesos industriales, en el sector energético, con lo poco que hemos mencionado al respecto, digitalización, algo muy importante en la actualidad, capital humano, la capacitación constante para abordar estos nuevos temas desconocidos para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues eso es lo que podría decir en esta ocasión, en esta plática. Entonces, pues muchas gracias. Ahora sí que quedo abierto a sus preguntas y fue un gusto estar aquí. Agradecemos al doctor Roberto Flores Velázquez por su interesante ponencia. Gracias, Roberto. En este momento, por favor, abrimos un espacio para preguntas. Ya saben la dinámica. Para realizar una pregunta, a favor de alzar la mano y esperar la entrega del micrófono. Mari, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Yo? No, tengo una cuestión que me cuesta un poco de trabajo entender cuando se platica así de la secuencia completa y el happy path, porque si bien es cierto que se requiere hacer este tipo de acciones en la implementación global, bueno, regional y después global, también existen dentro de las propias estrategias problemas asociados a la propia implementación de esas estrategias que intentan solucionar otros problemas de cierto nivel de gravedad. Lo acaba de mostrar. Vamos a integrar eólicas.
¿Y qué vamos a hacer con las aspas? Vamos a integrar paneles solares en regiones. ¿Y qué vamos a hacer con los paneles cuando dejen de funcionar? Y el inversor, y ahora todos los vehículos eléctricos. ¿Y qué vamos a hacer con las baterías y el litio que traen ahí? Podríamos estar generando un problema más grave que el que teníamos antes de iniciar las acciones para solucionar el problema. Y el otro que me llama también la atención, más bien tengo la cuestión, la duda, la pregunta es, vamos a reciclar. ¿Cuánta energía me va a costar el reciclar esos productos? La vez anterior la doctora Celada nos hizo una excelente exposición de las complejidades del reciclamiento, que incluso los propios productos traen, qué tan fácil o qué tan complicado es poderlos procesar. Cuando es muy complicado puede ser que estemos gastando muchísima más energía y otros residuos por intentar reusar o reciclar un producto que pues dices, mejor vamos a buscarle otro destino final. Entonces creo que un análisis de ciclo de vida completo, desde el verdadero inicio hasta el verdadero final, no con etapas aisladas, nos podría dar algún indicio de si nuestro mapa y nuestro plan está, digamos que, terrestremente bien aplicado, porque no queremos generar un problema peor del que teníamos antes de traer una excelente solución. No sé cuál sea la opinión, y si esto está ya escrito en algún lugar como para tener cierta certeza y fundamentos. Sí, gracias. Es correcto. Aquí todo esto que menciona, desafortunadamente yo creo que los equipos actuales existentes, como usted lo dice, sale más caro hacer el reciclaje, hacer la reutilización de todos estos componentes, ¿no? Aquí, ahora, lo que se tiene que ver o se tiene que pensar es en el rediseño de los nuevos equipos, de tal manera que, por ejemplo, los paneles solares sean, por ejemplo, fácilmente desmontables, porque una de las principales problemáticas que se tiene en el reciclaje de los paneles solares es el desmantelamiento, el desmontaje de cómo está construido el panel solar, ¿verdad? Y a veces resulta que lo único que realmente es redituable reciclar, ¿verdad?, dentro del panel solar son las estructuras de aluminio, porque es lo único que se puede recuperar fácilmente. Y los metales valiosos, como viene siendo el iridio, el platino, el litio, ¿verdad?, no se puede recuperar. Y entonces pues ya se va a perder. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Pues el desarrollo de nuevos diseños que permitan esa fácil recuperación de estos materiales. Al parecer en lo que es ahora las aspas eólicas también es lo mismo, ¿verdad? O sea, era un problema cómo desmontar dichas aspas eólicas, ¿no? O sea, ahí cómo reutilizarlas y cómo pues recuperarlas, ¿no? Pero con los nuevos diseños, con los nuevos materiales que se utilizan, con el tiempo, no ahora, ¿verdad?, pero cuando estas nuevas especies, nuevas tecnologías lleguen al final de su vida útil, puedan ser fácilmente reciclables, ¿verdad? No en este momento, porque la tecnología actual existente, cuando se desarrolló, no estaba pensado bajo los principios de economía circular. Pero sí, es la reflexión que nos tenemos que llevar, ¿verdad? Y aquí, como centro de investigación, ¿verdad?, enfocado a eso, pues es un área de oportunidad pues, bastante importante para la generación, para la propuesta de estos nuevos sistemas o dispositivos. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Hola, muchas gracias por la plática. Continuando un poco con la pregunta anterior, yo creo que todos vemos muy bien cambiar de economía lineal a economía circular. Los ejemplos que pusiste para mí son más de optimización que realmente de una economía circular bien planteada y bien implementada, como lo de Ilu México y los ejemplos que diste. La pregunta es, en México están en iniciativas todavía, porque además puede ser mucho más costoso, puede ser costoso o no redituable económicamente implantar esta metodología de economía circular.
La pregunta es, en Europa o en otros países que son más desarrollados, que ya tienen políticas establecidas con porcentajes de exigencias para economía circular diferentes, ya tienen un avance. ¿Qué ejemplo nos das donde la economía circular se haya implementado exitosamente? Sería una buena pregunta. En el caso de la generación de energía, como tal, no tendría yo un ejemplo claro, ¿verdad? Así. ¿Qué procesos o qué, vamos a decir, áreas que se hayan implementado, vamos a decir, en otros países, dentro de los que se manejan dentro de los principios de la economía circular? Quizás es algo que nosotros hacemos aquí, pero que no lo tenemos documentado o desarrollado, o sea, saliéndome del contexto de generación de energía, ¿sí? Porque es un área que no manejo del todo. No, de cualquier ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que a veces hacemos aquí? El uso del agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el agua que se desecha o que sale de aquí de la ciudad? ¿Qué es lo que hacemos con esa agua? Pues esa agua se va, en el mejor de los casos, a los ríos, se va al drenaje y se pierde, ¿no? Entonces, en los países europeos, por ejemplo, existen sistemas de recuperación del agua donde se le hace un tratamiento a esa agua, se puede obtener lo que es el biogás, y aún el agua que después sale de estas plantas tratadoras, como ya son aguas relativamente limpias, las utilizan en cultivos, por ejemplo, ¿sí? Ese es un caso o un ejemplo que podría mencionar de economía circular. Otro tipo de ejemplo de economía circular que podríamos decir que se ha implementado o establecido es el uso de biocombustibles. ¿Qué biocombustible se utiliza comúnmente? Lo que es el diésel, ¿verdad? El biodiesel, donde pues ya existen las mezclas correspondientes de lo que le llama petrodiesel con el biodiesel, ya sea el biodiesel generado a partir de aceites no comestibles, o bien el nuevo biodiesel que se está generando a partir de reacciones de oxideshidrogenación, ¿sí? Entonces esos serían algunos ejemplos que me vienen a la mente en este momento, ¿no? Ahorita no conoces ningún proyecto en México que sea como iniciativa, que tenga un planteamiento desde inicio para que se haga una economía circular. Hasta donde yo vi esta ley que surgió en la Ciudad de México, era pues precisamente en los rellenos sanitarios, ¿sí? Pero no sé a ciencia cierta cuáles son los puntos legislativos, técnicos, tecnológicos y todo eso que abordaría lo que es la economía circular en esta ley que se implementó en la Ciudad de México. Porque yo, de hecho, cuando salió esa ley dije, pues esto no es economía circular, o sea, economía circular no nada más es reciclar y reutilizar las cosas, como lo comenté en un principio, sino es hacerle un uso inteligente de dichas cuestiones. Pero así como tal en México, pues no lo podría yo conocer, más que casos aislados, quizá lo que es la reutilización de los cartuchos de tóner, ¿verdad?, en las computadoras, ¿verdad?, que se pretende en algunos otros lugares, pero no sé, bueno, más bien iniciativas, que es la reutilización o recuperación de lo que son los componentes de los desechos electrónicos, pero como tal no desconozco que ya exista y esté implementado, ¿no? Lo que es lo de la reutilización de la basura electrónica, ¿no? Por ejemplo. Si todo esto tiene un driver, una motivación económica, mientras no exista un beneficio económico, las industrias difícilmente, creo yo, van a implementar la economía circular. No es que no sea deseable, sí deseable. Sí, es correcto. Bueno, gracias. Sí, tienes toda la razón, o sea, ahí se necesita pues la inversión, ¿verdad? O sea, ya una vez que se tenga la inversión adecuada, después de un cierto tiempo, pues ya podrá ser redituable, pero sí, al principio sí se necesita una inversión considerable. Para concluir, perdón. Sí, muchas gracias por la plática, doctor. Tengo unas dos dudas. Una,
Actualmente se ha comentado mucho la cuestión del uso de litio para las baterías de los autos, pero considerando de que las baterías que se fabrican para los autos, obviamente eléctricos, y que se tiene entendido que por cada batería que se produce se arrojan a la atmósfera como 3 toneladas por cada batería, o sea, si lo multiplicamos por el número de autos que hay, y para camionetas aproximadamente 8 toneladas de dióxido de carbono. ¿Esta filosofía de la economía circular se podría aplicar para esto de los autos eléctricos? Pues es que aquí en todo caso la filosofía lo que llevaría es al uso de fuentes renovables de energía para este consumo de energía, ¿no? O sea, por ejemplo, pues va a haber empresas como tal que van a fabricar dichas baterías, y entonces bajo los principios de la economía circular se pretendería que la energía que ellos consumen la obtengan a partir de fuentes renovables, ya sea que se instalen cerca de lugares donde se pueda tener energía hidroeléctrica, energía geotérmica, a lo mejor por la zona en la cual se encuentra la fuente de litio por ahí en Sonora, y que hay lugares geotérmicos en los alrededores, o bien pues con otra fuente de energía, ¿no? Ahí esa sería la filosofía de economía circular para reducir esta problemática. Para concluir, el doctor Víctor Salcido González, director general, hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado como muestra de gratitud por su ponencia, y procederemos a la toma de fotografía oficial conmemorativa en este escenario. Adelante, doctor. Buenos días a todos, a todas. Bueno, aquí tenemos un pequeño reconocimiento, agradecimiento para Roberto Flores Velázquez por la interesante plática que nos ha presentado. Y pues muchísimas gracias. Reciclar. Además, este papel de reuso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que tendremos por la conmemoración del 50 aniversario del INEA. Que tengan un excelente día.